Bueno, la siguiente parte es las pérdidas menores que se dan en sistemas de tuberías. Hemos comentado hasta ahora dos tipos de pérdidas: las pérdidas por fricción, que se llaman pérdidas mayores, y las pérdidas por accesorios. ¿Qué son accesorios de la tubería? Bueno, como no todas las tuberías son tubos rectos, algunos tienen codos, por ejemplo, bueno, para que la tubería dé vuelta, codos en 180 grados, reductores, soportes, por ejemplo. Algunos soportes se usan para que un flujo desemboque en otro. Entonces, dependiendo de los accesorios que conectemos a las tuberías, se generan pérdidas menores, cuyo valor es realmente más pequeño que las pérdidas por fricción. ¿Cómo se calculan? Bueno, de la ecuación general de la energía mecánica, tal como la tenemos, esto es el trabajo de flujo, la energía cinética, el término de energía potencial, la carga de una bomba, la carga de una turbina y las pérdidas de carga en tuberías. Cuando yo voy a seleccionar una tubería y requiero dimensionar, por ejemplo, qué potencia de una bomba se va a utilizar, es conveniente considerar dos pérdidas de carga: las pérdidas por fricción, que ya vimos, que se consideran pérdidas mayores. Bueno, estas dependen del factor de fricción de Darcy, que vimos que se puede determinar utilizando el diagrama de Moody o con la ecuación de Colebrook. Estas se dan por la rugosidad de la tubería, porque no todas las tuberías son perfectas. Las pérdidas menores son por accesorios, tal como lo estábamos viendo. Estas son pérdidas menores. Lo que significa que si yo conecto cualquier cosa extra a una tubería, sea una válvula, un codo, sea una tapa, sí se pierde cierta cantidad de energía mecánica. Bueno, ¿y cómo se considera en este tipo de cálculo? Bueno, para considerar las pérdidas menores y mayores se considera un llamado coeficiente de pérdida, que se denota como KL. Ese coeficiente de pérdida es una pérdida de carga que tiene la tubería por el uso de un accesorio y se relaciona con la cantidad total de la pérdida de carga en la tubería por esta ecuación. Bueno, la pérdida de carga HL es KL por la velocidad al cuadrado entre 2 veces G. Noten que estos son pérdidas menores. Por definición, el coeficiente de pérdidas menores se define como el cambio de presión a través de la longitud de la tubería dividido entre el producto de densidad por gravedad o peso específico. También se define como delta P entre gamma. Bueno, ¿cómo lo puedo interpretar? Si yo tengo una tubería sin accesorio, vamos a considerar el uso de un accesorio que es una válvula, que bueno, abre y cierra. Esta es una válvula de compuerta que se abre para permitir que pase más fluido o se cierra para bloquear el paso. Esta válvula genera una caída de presión ahí. La caída de presión es la diferencia de presión entre la salida menos la entrada. Si yo no tuviera válvula, bueno, ese delta PL se calcula como la resta sin válvula. Digamos, aquí tengo presión 2 menos presión 1. Y se compara con el caso que yo tuviera una presión 2 menos presión 1, eso es un delta P, si se usa válvula. Entonces la caída de presión L, para la cual se usa el cálculo de pérdida de carga menor, es la caída de presión si yo tengo un accesorio, como esta válvula, menos la caída de presión de la misma tubería de longitud L si no tiene ningún accesorio. Eso es pérdida de carga HL. Sí, ¿de dónde puedo determinar KL? Existen tablas
Hay una tabla del libro de Sengel de mecánica de fluidos, que es esta, la tabla 8.4. Aquí se reportan coeficientes de pérdida, KL, para diferentes accesorios. Y bueno, estos se relacionan directamente con esta ecuación, que es la ecuación que tenemos acá. Por ejemplo, los accesorios que ocasionan una pérdida de carga o una caída de presión, bueno, suele ser la entrada de la tubería, por ejemplo, la salida de un tanque que está conectada a una tubería, un borde. Todos estos son salidas de tanques que desembocan en una tubería. Para aquí KL está definida. En el primer caso, por ejemplo, vale 0.8. Con base a las dimensiones y a la geometría de esta entrada. T es el espesor. Bueno, D es el diámetro. L es la longitud con la cual se introduce la tubería hacia el tanque. Entonces, bueno, yo puedo consultar algunos de estos sistemas para poder determinar KL. Sí, por ejemplo, si es una salida de la tubería reentrante, KL es igual a alfa, que es el factor de energía cinética. Aquí se comenta para flujo laminar completamente desarrollado, vale 2, y vale 1 para flujo turbulento completamente desarrollado. Entonces, bueno, también en las pérdidas de carga se corrige la velocidad para el perfil de flujo turbulento laminar. Entonces, bueno, aquí hay diferentes valores, por ejemplo, para expansión y contracción repentina. Esto es cuando desemboca en otro lado, por ejemplo, bueno, aquí viene fluyendo de izquierda a derecha el fluido y desemboca en un tanque más grande o desemboca en otra tubería. Esto se llama expansión y contracción repentina. Tengo los valores de diámetros conocidos y bueno, aquí se puede leer KL de este gráfico. En el eje Y yo tengo KL, en el eje X tengo el cociente de los cuadrados del diámetro menor entre el diámetro mayor al cuadrado. Existen otros, por ejemplo, bueno, una expansión gradual, que depende del ángulo de esta expansión, una contracción gradual, etc. Esta tabla cuenta con 2 hojas. Tengo codos, ramificaciones, uniones, un retorno en 180 grados, etc. Entonces, bueno, la idea es consultar esta tabla dependiendo del accesorio que se conecta a la tubería, determinar KL, y con KL yo puedo determinar la caída de presión que tiene el uso de este accesorio. Esta es la tabla 8.4. Esa caída de presión se relaciona con una llamada longitud equivalente. Es decir, como en el caso anterior, si yo conecto a esta tubería una válvula, el hecho de conectar esta válvula conlleva una caída de presión. Esa caída de presión se establece en términos de una carga. Esa carga se llama longitud equivalente. Es la pérdida de carga que provoca el accesorio y equivale a la pérdida de carga causada por un tramo de la tubería. Digamos, si yo tengo una tubería con un codo que es un accesorio, esto representa una caída de presión. Entonces se le suma a la tubería una longitud equivalente, que sería esta, que representa la pérdida de carga por este codo. Y se usa la tubería como si fuera recta, asumiendo que la longitud equivalente se sumó por la pérdida de carga por el accesorio. Aquí, bueno, de la definición de pérdida de carga en términos del factor KL, yo puedo despejar la llamada longitud equivalente. La longitud equivalente se define como el diámetro de la tubería entre el factor de fricción por la pérdida de carga del accesorio. Esa KL, comentábamos, se lee de la tabla 8.4. Entonces, para el balance de energía mecánica yo determino la pérdida de carga total, HL total, como las pérdidas mayores, las pérdidas por fricción, más las pérdidas menores, las pérdidas por accesorio.
Esta sumatoria representa fricción y esta por accesorios. La ecuación de la izquierda está generalizada si el diámetro no es constante. La ecuación de la derecha está generalizada para diámetro constante. Usualmente este es el caso, entonces vamos a usar la ecuación de la derecha para diámetro constante. La pérdida de carga total entonces se añade al balance de energía mecánica como el factor de fricción por longitud entre diámetro, representa pérdidas por fricción, más la sumatoria de todos los K de los accesorios, y eso por B cuadrada entre 2 veces G. Esto del paréntesis representa la pérdida de carga HL. Entonces con esa ecuación y la tabla 8.4 yo puedo determinar las pérdidas por todos y cada uno de los accesorios y utilizarlas para poder determinar con la ecuación de energía mecánica, por ejemplo, la carga de una bomba que me sirve para calcular la potencia de una bomba, la pérdida de carga de tubería, la pérdida de carga de turbina, velocidades o caídas de presión. Ese es el uso de esta ecuación para pérdidas menores.